en su asiento, por favor. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Bueno, antes de empezar el tema, me gustaría, por favor, que me acompañen a la Biblia en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, por favor. Si alguien lo tiene, ¿puede leerlo, por favor? Amén. Lo leemos todos juntos otra vez, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Bueno, quiero empezar este tema con una imagen ilustrativa, una pregunta ilustrativa. Y para eso les voy a enseñar este pedazo de madera. Este pedazo de madera, si yo les digo o les pregunto, pásenle la mano así. Así. ¿Le pasaría la mano? ¿Sí? Abraham sí le pasaría la mano. ¿Quién sí le pasaría la mano? ¿Quién no le pasaría la mano? Todos no le pasaría la mano. ¿Por qué no le pasaría la mano a este pedazo de madera? Porque se astillan. ¿Quién se ha astillado aquí? La mayoría. La mayoría se ha astillado. ¿Y se siente bonito? ¿Qué se siente cuando uno se astilla? Incómodo. ¿Qué más? Dolor. ¿Se siente dolor? Ardor también se siente. Muy bien. Enterrarse una astilla y no sacarla puede sacar varias complicaciones. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Que se le infecta? ¿Sí les ha pasado? Sí, bueno. Y aunque en algunos casos una astilla se puede expulsar normalmente, en otros puede causar infecciones, como decían, puede causar dolor, incluso puede causar graves complicaciones si se desplaza a áreas sensibles. Las astillas pueden producir bacterias en la piel y lo que puede llevar a una infección. Además, el cuerpo puede reaccionar al cuerpo extraño desarrollando una respuesta inflamatoria y lo que puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón alrededor de la astilla. Y ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver la astilla con lo que se va a predicar hoy, no? ¿Qué tiene que ver un pedazo de madera? Bueno, prosigo. Antes de todo, es importante sacar una astilla, ¿sí o no? ¿A cuántos les han sacado sus astillas cuando se han astillado? ¿Y se siente bonito? ¿Chilla cuando le sacan la astilla? ¿Sí chilla? Porque yo sí chillo, la verdad, se siente bien feo. Pero ¿saben qué? Que sacar una astilla es necesario. Es muy necesario porque tanto esa astilla puede salir de nuestro cuerpo por sí sola o puede quedarse ahí y meterse cada vez más, y crea complicaciones mayores. Y déjeme decirle que es importante buscar una atención médica cuando pasa eso, ¿no? Bueno, muchas veces el pecado es como una astilla. A veces dejamos que el tamaño de ese pecado lo subestimamos, así como la astilla. Luego decimos, ay, es una astilla pequeñita. Después se me sale y pasan unos días y ya tenemos todo rojo alrededor y ya tenemos pus y ya tenemos otras cosas. Eso muchas veces pasa con el pecado y si no lo sacamos de nuestra vida, este empieza a doler y empieza a inflamarse a causa de este dolor, de este pecado. Y no podemos ni siquiera hacer las cosas más simples cuando pecamos. Y no sacamos ese pecado de ahí. Como esa pequeña astilla que está ahí molestando, es lo mismo con el pecado. Es por eso que el tema de esta tarde se llama Sacando Astillas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sacando astillas. Muy bien.
Muchos cristianos viven su vida de esta manera. Dicen que está bien y que solo es un pecado pequeño. Así como muchas veces nosotros, por miedo a que nos saquen una astilla, decimos, luego se me pasa, ni la siento. Pero ya después se nos infecta, se nos inflama. Y ahí andamos todos incómodos, pero como luego somos chillones, bueno, hablo por mí, luego somos chillones y no queremos que nos saquen eso, decimos, no. Y hasta escondemos la parte donde nos astillamos y decimos, no, yo no tengo nada. No me astillé nada. Es más, te dicen, no, mira, rapidito te la voy a sacar. Y nosotros, no porque me va a doler. Mejor hay que se quede, no le pasa nada, está chiquita. Eso muchas veces nos pasa con el pecado. Y caminamos con ese pecado cojeando, con incomodidad. Y muchas veces pensamos que podemos vivir con eso, pero la realidad es que nos lastima, que nos incomoda. Sin embargo, déjeme decirle que el Espíritu Santo desea llamar nuestra atención y abrazarnos con su amor y sacar el pecado fuera de nuestra vida. Él desea tomar sus pinzas y sacar esa astilla para siempre de nuestra alma y de los ojos de sus hijos, de modo que estos brillen con la pureza de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dijimos que a qué se parece el pecado? A una astilla. Bueno, y respecto a esta astilla o al pecado tenemos dos opciones. Si leemos nuevamente Proverbios 28:13, por favor. ¿Lo leemos fuerte? Otra vez, por favor. Ok, la primera parte de este versículo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y esa es la primera opción que tenemos respecto al pecado, respecto a las astillas. Y esta es encubrir esa astilla y no sacarla. O encubrir nuestros pecados y no prosperar. Se escucha fuerte que decir, voy a cubrir mis pecados y no vas a prosperar porque te están diciendo la verdad, ¿no creen? Muchas veces las maneras de como humanos usamos para encubrir lo que hacemos son las excusas, las justificaciones, los secretos, las mentiras, esquemas para evadir la responsabilidad, esperar a que el tiempo lo borre, las lágrimas o los chantajes o ceremonias y sacramentos. Muchas veces hemos cometido algún pecado, algún error, y para librarnos, porque sabemos que nuestros pecados o nuestras acciones tienen consecuencias, ¿amén? Y luego para librarnos de eso decimos mentiras, o luego ponemos excusas. Es que yo te hice esto, pero es que tú me hiciste esto. Y ponemos esas excusas cuando sabemos que hemos actuado mal. También decimos mentiras, esperamos a que el tiempo lo borre, actuamos como si nada, de una manera muy cínica, cuando realmente esa astilla o ese pecado está ahí. Pero déjeme decirle que todas las maneras que acabo de mencionar son inútiles, porque aunque parezcan funcionar y aunque digamos, yo le dije esta mentira y sí me creyó y nadie se dio cuenta de cómo estoy viviendo realmente, nadie se da cuenta de que me incomoda la astilla, solamente yo lo sé. Déjeme decirle que es inútil, porque los efectos secundarios en nuestra vida, como la culpabilidad, el tener que vivir siempre una doble vida, el no poder confiar en nadie, esos son los efectos secundarios y van a seguir con nosotros. Esto es respecto a los pecados ya cometidos, a lo que ya hemos hecho. Pero ahora vamos con los pensamientos. Y es que muchos cristianos pueden pensar o podemos pensar que, solamente lo estoy pensando. Nadie me está leyendo la mente. Nadie sabe lo que pasa por mi cabeza. Eso ni siquiera es un pecado. Nadie sabe lo que yo estoy pensando.
Eso muchas veces podemos pensarlo, pero déjeme decir que cuando hay un pecado individual en nuestra vida, este produce un efecto colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que, ok, las personas no van a leer la mente. Yo no le puedo leer la mente ahorita a los de alabanza. Yo no le puedo leer la mente a usted. Pero, si me acompaña, por favor, a Mateo 12:35. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Okay. Lo voy a leer en otra versión. Dice, el que es bueno lo es en su interior y habla lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla lo que tiene allí. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo no le voy a leer la mente a usted, ni usted me va a leer la mente a mí, eso se ve en las acciones, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en nuestra manera de vivir. En eso se ve nuestra manera de pensar. Creo que usted se ha dado cuenta. Luego vamos por la calle, no sé, de compras, y vemos a alguien que se expresa de una manera no tan correcta para estar en ese lugar. ¿Y usted qué piensa? Que probablemente esa persona no tiene educación, o probablemente esa persona es de tal o cual manera. ¿Y por qué lo pensamos? Por su manera de actuar, por su manera de hablar, por su manera de referirse a otras personas. Y es lo mismo con nuestros pensamientos, hermanos. Aunque nosotros no podamos leerle la mente a alguien o nos puedan leer la mente a nosotros, los pecados que están en nuestros pensamientos o las cosas que se originan en nuestros pensamientos pueden llegar a ser visibles. ¿Por qué? Porque lo dejamos tanto en nuestra cabeza que empezamos a actuar ya de esa manera, reflejando lo que nosotros estamos pensando, reflejando ese deseo, reflejando ese pecado, y las personas se dan cuenta. ¿Y saben quiénes son los primeros en darse cuenta muchas veces? Nuestra familia. Nuestra familia es la que primero se da cuenta, porque muchas veces nosotros podemos decir, ay, pues es que obviamente el hermano no se va a dar cuenta. Yo soy de esta manera. Es más, yo puedo decir, miren, yo amo mucho a mis hijos, yo los abrazo y acá, pero si mi manera de pensar es otra y llegando a mi casa yo me comporto de otra manera, sus hijos son los que se dan cuenta y saben que están mintiendo y que su manera de pensar no es la de amor, no es la de reflejar a Cristo, sino que es otra manera de pensar. Amén. Nuestra vida de pensamientos impuros sí afecta y afecta más a los que están a nuestro lado, ya sea, aunque no sea nuestra familia, tal vez a nuestros amigos más cercanos, también los afecta. Estos pensamientos son como una semillita que está en nuestra cabeza, y esta semilla empieza a germinar y se empieza a arraigar en nuestros corazones y se empieza a arraigar en nuestros pensamientos hasta que finalmente hay un acto, y ese es el brote de esa semilla, porque la dejamos ahí. Tanto los pecados cometidos y los pensamientos son pecado. Yo le voy a decir, no, pues estoy pensando en pastel. Eso no es pecado, obviamente. Yo creo que sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Hay cosas que podemos pensar en nuestra cabeza de que, ay, me dan ganas de robarme esa moto. Con el calor que hace y estar yendo ahí en el servicio urbano, no, hombre, yo digo que me la voy a robar. Es más, dejó las llaves ahí. Yo creo que sí, ¿no? Eso no está bien, hermano, por decirlo así, ¿eh?
Las dos cosas son pecado. Las dos cosas no están bien delante de Dios, porque ese pensamiento que nosotros estamos teniendo no refleja lo que es Cristo. No refleja la pureza que Él tuvo. Esos pensamientos de envidia, esos deseos, esas cosas que no reflejan a Dios, no están bien, hermano. Y esto irá degradando poco a poco nuestra vida espiritual. Irá degradando tanto nuestra vida espiritual que brotará esa semilla. Nos llevarán a perder nuestra pureza interna, la pureza que Cristo tuvo y como hijos de Dios deberíamos de tener. Puede que logremos esconder el pecado que hayamos cometido, ya sea que seamos líderes, ya sea que seamos mentores, que seamos discípulos, que seamos servidores, porque estamos conscientes de que somos humanos y todos pecamos. Nadie en este mundo es perfecto. Pero una cosa es cometer el pecado y arrepentirse, y otra es cometer el pecado y esconderlo. Y aunque lo escondamos y nadie lo sepa, y sepamos actuar muy bien, y que los demás piensen que llevamos una vida de pureza y de santidad, no podemos ocultarnos de Dios. Amén. No podemos ocultarnos de Dios porque todas nuestras acciones están expuestas ante Él. Aunque los hermanos no sepan, déjeme decirle, que el hermano sepa o no sepa, no importa. Que el hermano no sepa, bien, y si lo sabe, también. El único que importa que sepa las cosas y que conozca nuestro corazón es Dios. Amén. Bueno, esta fue la primera opción. ¿Cuál es la primera opción? ¿Se acuerdan? Esconder el pecado. Esa es la primera opción. No, pero le faltó algo. Esconder el pecado y no prosperar. La segunda opción es confesar nuestro pecado, apartarnos de él para alcanzar misericordia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. Debemos de estar conscientes, como decía hace un rato, de que como seres humanos vamos a pecar, vamos a cometer errores, todos sin excepción alguna. Pero también debemos estar conscientes que si lo confesamos, el Espíritu Santo será quien nos ayude a sacar ese pecado o pensamientos de nuestra vida para poder vivir en la pureza que Dios quiere que vivamos. Amén. Como una madre o un padre amoroso sacan las astillas de sus hijos, quienes van llorando muchas veces. ¿Quién tiene hijos? Amén. ¿Y alguna vez sus niños se han lastimado? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se lastiman? Lloran y van, mamá, me caí, mamá, me lastimé, y chille. Y no te pasa nada, mi amor, no te pasa nada. Es lo mismo que hace Dios con nosotros cuando tenemos esas heridas o esas astillas en nosotros. Lo que más desea Dios, así como nosotros, o bueno, los que son padres, cuando ven a su hijo lastimado, desean ayudarlo y desean de todo corazón quitarle el dolor para que no esté llorando y sufriendo. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero muchas veces los que no se dejan ayudar somos nosotros. No hacemos lo que los niños hacen con los padres, ir corriendo a decirle que se lastimaron. Muchas veces, en vez de ir corriendo para el lado de Dios, nos vamos y nos escondemos. Así que como hijos de Dios, hay que recordar que el camino para recibir la misericordia del Padre es confesar y arrepentirnos. ¿Cuál es el camino? Confesar y arrepentirnos. Esta es la manera de prosperar espiritualmente y físicamente. De las dos maneras. No vamos a prosperar de una manera física si nuestro corazón no está conforme a Dios. Y aunque muchas veces podamos ver a personas que no hacen lo correcto y tienen mucho dinero, allá ellos y Dios.
Pero si nosotros somos hijos de Dios, vamos a prosperar de esa manera, en todos los sentidos. Amén. Es la manera también de ser 100% puros. Claramente debemos de confesar nuestros pecados ante Dios para que Él los saque de nuestras vidas. Porque aunque Él ya los conozca, porque Él ya sabe lo que hemos hecho, sabemos que Dios está en todo lugar, sí. ¿Está en todo momento? Sí. ¿Está cuando hicimos ese pecado? ¿Y cuando pensamos esa cosa mala? También. Él ya los conoce, pero Él espera, como les decía hace un rato, que nosotros vayamos a pedirle ayuda. Amén. Además de pedirle ayuda a Dios y de confesarle nuestros pecados a Él, hay otra cosa que también debemos de hacer o de tener en cuenta para sacar una astilla de nuestra vida. ¿Qué son las astillas? El pecado. La primera es distinguir entre los pecados secretos y aquellos que han afectado indirecta o directamente a alguien. Ok, pecados secretos, lo que nosotros solamente sabemos, lo que tenemos en nuestra mente, como decía hace un rato. Pero aquellos que han afectado indirecta o directamente es cuando nosotros hemos dañado a alguien de alguna manera. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Los pecados secretos se confiesan ante Dios y ante algún mentor o líder maduro, por favor, que nos ayude a enfrentarlo, porque muchas veces lo que hacemos es ir con personas con las que no debemos ir y esa herida se puede hacer más grande. Cuando nosotros nos duele algo y vamos luego y le preguntamos a un amigo, le decimos, fíjate que tengo esto y esto y esto. Y dice, no, pues yo creo que ha de ser dolor de panza nomás, tómate esto. Y después, ¿qué? Nos sentimos peor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque deberíamos ir al médico, porque sí sabe, porque se supone que estudió para eso, no el amigo con el que fuimos. Es lo mismo, no tenemos que ir con cualquier persona a estar contándole las cosas porque muchas veces puede resultar peor. Tenemos que ir con una persona madura, con una persona que realmente ame a Dios. Amén. Y confesárselo y decirle que nos ayude a superar esa tentación o ese pecado. Amén. Pero si es un pecado que ha afectado a otros, ¿qué cree? ¿Qué cree? Debemos de confesárselo a ellos también. Porque muchas veces decimos, no, pues Señor, tú sabes todo, tú sabes que no fue mi culpa, tú sabes que no fue mi intención, pero otra cosa es cuando nos dicen, ves a pedirle también perdón a la persona que lastimaste. ¿Alguien ha ido a pedir perdón a una persona que lastimó en serio? ¿Y qué sintió cuando lo hizo? Tristeza, ¿qué más? Vergüenza. Luego siente uno que se le cae la cara. Pero déjeme decirle exactamente, como dice nuestra hermana Susana, se siente paz. Después de que uno le pide perdón a esa persona, sabe que ya su alma descansa. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer para terminar de sacar las astillas o esos pecados. Hacer una confesión a aquellos contra quienes pecamos, teniendo en cuenta que cualquier pecado que hagamos, la primer persona afectada es Dios. La primer persona ofendida es Dios. Cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros le hacemos algo a alguien, la primer persona ofendida es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos ha mandado a hacer eso. Él no nos ha mandado a ofender a otras personas, Él no nos ha mandado a mentirles, Él no nos ha mandado a engañar, Él no nos ha mandado a hacer cosas contra las vidas de otras personas. ¿Amén? Entonces la primera persona ofendida, ¿quién es? Dios. Y después tenemos que ir con las personas a las que les dijimos cosas, o a las que les hicimos cosas, o a las que engañamos.
La confesión debe de ser apropiadamente específica. Yo le hago una pregunta y yo creo que todos van a entender. Hay veces que nos ofenden o incluso que nosotros ofendemos y nos da tanta pena pedir perdón, o a lo mejor es orgullo, no sé, pero muchas veces va la persona y te dice, Sara, perdóname, ya sabes por qué. Y uno no, pues sí, te perdono, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Usted qué pensaría cuando le piden disculpas así? Que no está arrepentido, ¿verdad? Que le diga, Kevin, lo siento, adiós. Muchas veces eso es lo que llegamos a hacer y déjeme decirle que eso también está mal. Lo que tenemos que hacer es ser específicos, porque nosotros sabemos cuando lastimamos a alguien. Hay veces que son errores y la persona viene y te dice, oye, me ofendí por lo que dijiste. Y ahí también debemos de pedir perdón. Pero hay veces que a lo mejor por el enojo, a lo mejor por el momento, a lo mejor porque nos acabamos de levantar y estábamos modorros, dijimos o hicimos cosas que no queríamos hacer y que después caímos en cuenta que lastimamos a la otra persona y ya después no queremos pedirle perdón porque sabemos que sí lo lastimamos. Pero déjeme decirle que es necesario que usted vaya y le diga, Kevin, perdóname porque me comí tu gansito que estaba en el refri cuando tú dijiste que no me lo comiera. Ser específicos, porque cuando nosotros somos específicos sabremos, o las otras personas sabrán que nos estamos arrepintiendo de verdad, que realmente tenemos en cuenta lo que nosotros les hicimos. Amén. Si a ustedes van y les piden perdón de la manera en la que yo le pedí perdón a Kevin ahorita, o de la manera en la que yo le pedí perdón a Sara, ¿cuál preferirían? La de Kevin. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La confesión también debe de tener honestidad e integridad. No debemos de sacar excusas de que, perdóname por comer tu gansito, es que yo tenía mucha hambre. No. Es ser honesto. La neta, se me antojó muchísimo y no me importó que tú quisieras otro. Ser honestos y decir, perdóname, en serio se me antojó mucho tu gansito. Y no nada más, es que tenía hambre, es que lo vi y pensé que no era tuyo. O no te escuché que dijiste que era tuyo, cuando muchas veces sí escuchamos, entre otras cosas. Otra cosa, además, aquellos que escuchamos una confesión de pecado, también tenemos que tener una gran responsabilidad, porque los que escuchamos o han escuchado una confesión, debemos de tener una respuesta adecuada. ¿A quién le gustaría confesarle algo a alguien y que después eso que le confesaste a esa persona ya lo sepan todos? ¿A alguien le ha pasado? ¿Se siente bonito? No, ¿por qué? Porque después ya no le tienes confianza a esa persona. ¿Por qué? Porque ya sabes que es chismosa o chismoso, que va a andar contando todo lo que tú le cuentes. ¿Mande? Y luego le ponen de más, luego le cuentan mal, así es cierto. Entonces debemos de tener sabiduría y debemos de tener esa responsabilidad, porque si nos están confiando algo y están siendo vulnerables y abriendo su corazón con nosotros, debemos de tener esa responsabilidad de ser callados, reservados y solamente mantener eso con la otra persona. Porque déjeme decirle que chismear o compartir la necesidad de otros sin un propósito de oración es un pecado también, del cual también tiene que arrepentirse. Y tiene que confesárselo a las personas que le ha hecho daño y le tiene que decir, ¿sabe qué? Soy un chismoso, no me cuente nada porque se lo voy a decir a los demás.
la verdad. No sé si ha visto, una vez vi en Facebook una persona que en su cubículo puso, no me hablen porque hablo mucho y dejo de trabajar. Eso es lo que deberíamos de hacer si sabemos que vamos a andar contando las cosas. Si un hermano viene y te dice, hermano, fíjese, y dígale, no me cuente, dígale al pastor, dígale a otro líder, porque yo voy a andarle contando a otras personas. ¿Por qué? Porque si no, la herida que tiene la otra persona se va a hacer más grande. Y la que tenemos nosotros, también. Amén. Y esto también resta pureza espiritual a nuestras vidas. Esta segunda opción es la que deberíamos y debemos de elegir siempre. ¿Cuándo? La debemos de elegir siempre. Como cristianos que desean avivar el fuego, debemos de elegir siempre el confesar nuestro pecado, el apartarnos de él para alcanzar misericordia. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? ¿Cuántos quieren no prosperar? Bueno, pues ya ahí usted y Dios. La gran convicción de pecado y la posterior confesión de pecado son comunes en un tiempo de despertar espiritual. Cuando nosotros realmente entendamos que debemos de confesar nuestros pecados ante Dios, que tenemos que sacar esa astilla y decirle, Señor, cometí un pecado otra vez, sácalo. Aunque me duela, aunque me arda, aunque esté yo chillando y rojo del dolor, que nada más va a ser un ratito, luego somos teatreros. Aunque me duela, Señor, tómala y quítala de mí, porque sé que eso me va a hacer bien, porque sé que eso no me va a incomodar después y sé que voy a poder servir como tú quieres. Sé que voy a poder ser 100% puro como tú me has mandado. Cuando nosotros comprendamos eso y cuando nosotros lo hagamos, porque de comprender a hacer hay diferencia. Cuando nosotros lo hagamos es cuando veremos realmente el avivamiento en nosotros. Amén. Debemos de entender que restarle importancia a los pecados nos puede llevar a perder la pureza interna. Aunque nosotros digamos, es algo chiquito, es una astilla chiquita, ¿qué me va a pasar? Nos puede llevar a perder esa pureza poco a poco y nos puede llevar a perdernos ser parte del avivamiento. Nos puede llevar a perdernos ser parte del avivamiento que está por venir. La verdadera, profunda y genuina confesión de pecado ha sido una característica de todo despertar o avivamiento genuino en los últimos 250 años. En los últimos 250 años, yo creo que más. Pero no es nada nuevo, porque lo vemos en Éfeso, en Hechos 19 al 17, si me acompaña, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hechos 19, 17 al 20.
Amén. Si ponemos atención, dice que muchos creyeron y se confesaron. ¿Creyeron y qué? Confesaron sus hechos, confesaron lo que habían hecho. Y después de eso, hubo un crecer espiritual, un despertar espiritual en esa iglesia. Y eso es lo que ha pasado desde ese tiempo hasta hoy. Y ¿sabe qué, hermano? Que eso es lo que Dios quiere que pase en México. Amén. Nos hemos dado cuenta que han pasado señales, hemos visto milagros. Amén. Pero ¿sabe qué? Que eso no es nada comparado a lo que ha de venir. Esto no es nada comparado a lo que ha de venir. Pero ¿sabe qué? Que van a venir cosas más gloriosas. Pero van a venir cuando la iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios realmente querramos ir ante el Padre y decirle: Señor, he fallado, he pecado, toma esto de mí, límpialo de mí. Cuando nosotros hagamos eso, es cuando van a venir esas cosas mayores. Es cuando el avivamiento que estamos predicando, cuando el avivamiento que estamos cantando, el que hemos estado esperando, va a venir. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar fuera. Porque déjeme decirle que el avivamiento va a venir con o sin usted, con o sin mí. Dios no va a estar esperando a nadie. La decisión es de nosotros. Cuando nosotros nos enterramos una astilla, por ejemplo, si yo me entierro una astilla, ¿la afecta a usted? Usted sigue su vida normal, pero ¿a quién va a ser a la que le va a molestar? ¿A quién va a ser a la que se le va a infectar? Exactamente. Y así mismo es con el pecado. Nosotros cometemos ese pecado y las personas van a seguir su vida normal y el avivamiento va a pasar y vamos a ver que ellos van a seguir adorando y van a ver milagros y van a ser parte de eso. Vamos a ver que los payasitos van a ir a otros lugares, a más hospitales, que niños van a ser salvados. Pero si nosotros seguimos teniendo esa astilla, ese pecado nos va a impedir ser parte de eso. Y aunque querramos ser parte de eso, vamos a ir tratando de llevarles el paso. Ellos van a ir corriendo y nosotros, como vamos a llevar esa astilla, nos va a incomodar y no vamos a poderles llevar el paso y nos vamos a quedar atrás. Y eso espero, hermanos, que no lo desee nadie, porque Dios desea, anhela que todos y cada uno de los que estamos aquí, como iglesia de Jesucristo, seamos parte de ese avivamiento. Hechos dice que se confesaron sus hechos. Y esto era que los cristianos también lo habían hecho. No solamente los que no conocían a Dios, sino los cristianos también lo hacían. La confesión abierta es parte de eso. Si nosotros queremos ver el avivamiento en nuestro país, ¿cuántos quieren ver un avivamiento en el país? ¿Cuántos quieren ver a personas en todo el país rendidas, enloquecidas, apasionadas por Cristo en este país? Si nosotros queremos ver el avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, aunque digamos, o muchas veces las personas digan: ay, yo allá no me meto. ¿Cuántas personas quieren ver un cambio en su colonia? Que ser una colonia que era conocida por tanta inseguridad, por tantos asaltos, por tantos robos, sea una colonia conocida por una colonia que fue transformada, por una colonia que ayuda, por una colonia que aporta a la ciudad. ¿Quiénes desean eso? Porque yo sí lo deseo. Si deseamos ver que la nación entera se arrepienta y venga Cristo
primero debemos de arrepentirnos nosotros como iglesia. No podemos ir a predicarle a las personas y decirle, ven y arrepiéntete. Ven y arrepiéntete de tus pecados si nosotros no nos hemos arrepentido primero. No podemos decirle, ven y arrepiéntete porque tú estás mal, cuando nosotros estamos peor. Amén. La palabra de Dios dice que no podemos quitar la paja del ojo que está en nuestro hermano si nosotros no quitamos nuestra viga. Y déjeme decirle que es una viga en nosotros porque nosotros conocemos la verdad, porque nosotros sí conocemos a Cristo, pero aún así decidimos vivir con ese estorbo en nuestros ojos. Y las otras personas no conocen a Dios, pero nosotros sí. Las otras personas no saben que pueden ir ante Dios y decirle, Padre, quítame esta astilla, pero nosotros sí podemos. Y aún nosotros sabiendo que podemos y tenemos a alguien con quien ir y decirle, quítame esto, no vamos. No tenemos la autoridad moral para decirle a alguien más que venga y se arrepienta. Es por eso que en esta tarde le invito a que en un momento reflexione y piense en las astillas o en los pecados que aún están enterrados en su vida. Tome un momento y piense en las cosas que hemos hecho, que no le hemos confesado a Dios, que no le hemos confesado a las demás personas, porque yo sé que todos tenemos. Y le invito a que le pidamos a Dios que sea a Él quien nos ayude a removerlos, para que podamos ser 100% puros, para que podamos ser parte de este avivamiento. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y cierre sus ojos. Y como le decía hace un momento, vamos a reflexionar, a pensar en todas esas veces que como hijos de Dios hemos fallado, aún ya conociendo de la palabra de Dios, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Y que le pidamos en esta tarde que sea Él que quite todo eso, que nos impida ser agradables y santos ante Él. Que todo eso que nos impida ser parte del avivamiento sea quitado de nuestras vidas. En su lugar le pido, cierre sus ojos y dígale, Señor, Señor, necesito de ti. Reconozco que me he astillado. Reconozco que en el camino he tropezado